Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición del Laboratorio de Movimiento, nuestro taller Imaginación y Trauma, cómo desatar tu potencial cerebral. Y hoy vamos a hablar sobre los peligros del trauma. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y en esta tercera sesión, como estaba mencionando, vamos a hacer una indagación profunda, cuidadosa, delicada inclusive, a este tema tan complejo y tan presente en nuestra vida cotidiana, tristemente, ¿verdad? Para recordarles, siempre me gusta poner esta diapositiva en cada uno de los talleres, que una de las funciones principales para que yo estoy buscando al trabajar con ustedes es que haya este fenómeno de la neurogénesis, es decir, que con esta estimulación, con la plática, con los ejercicios que hacemos, se creen nuevas neuronas, sobre todo en el área del hipocampo, en el área de la memoria. Entonces vamos a estar estimulando hoy mismo con, ya saben, quienes han estado antes con este tipo de ejercicios, con la esperanza de que, bueno, el dolor, la angustia, la ansiedad, la depresión y demás no sean las constantes en sus vidas y que al contrario en estas experiencias puedan tener ustedes esa posibilidad de recrear sus conexiones neuronales. Entonces, para recordarles todo lo que hacemos hoy aquí, va con esta intención. Y lo mismo para, como he hecho en las dos sesiones anteriores, los conceptos que yo quiero que se lleven consigo y que queden como muy claros son estos tres. Tenemos trauma, resiliencia y epigenética. Estos tres conceptos son los que yo espero que una vez saliendo de aquí, ustedes tengan como muy presentes y puedan entonces tener la oportunidad de manejarlos en su vida cotidiana, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer antes un breve repaso de la semana anterior. Hablamos de la imaginación y hablamos también de la estructura cerebral, si se acuerdan, en dos ejes, en un eje vertical y en un eje horizontal. Entonces, esta idea es muy importante que la tengamos muy clara. Para poder realmente ahondar en los problemas del trauma. Entonces, antes de que yo siga como loro hablando sobre esta estructura vertical y horizontal, ¿alguien que haya estado en la sesión anterior o que haya visto el video recuerda o podría explicarnos un poco a qué nos referíamos? Si se acuerdan que hablábamos de la matrushka, la muñeca rusa o la rocaleta, inclusive la famosa paleta rocaleta con capas. ¿Alguien recuerda? Antes de que me vaya como loro. Por favor, maestra Tere. Bueno, yo no estuve en la sesión pasada, pero sí vi el video y hablaba hacía una analogía con una paleta de esas de dulce que tienen diferentes capas y también la analogía con la muñeca de que son como diferentes fases de nuestro cerebro y cómo vamos quitando de las cortezas y nos vamos adentrando hasta el fondo a lo que sería el cerebro reptiliano, que es el que responde a las cuestiones más básicas y que nosotros no tenemos ningún control, como respirar, el funcionamiento del mismo cuerpo, ¿no? Es inconsciente. Exactamente. Las funciones, diríamos, autonómicas, que como dice la maestra Tere, que no controlamos. ¿Alguien más que quiera agregar algo sobre esta visión de las capas, de la paleta rocaleta, cebollas, muñecas rusas, como quisiéramos verlo? ¿Alguien más? Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Entonces vamos a regresar aquí para refrescarles la memoria. Entonces, que hablamos de estos dos ejes, pensando desde nuestra corteza, esta aquí que pueden tocar ustedes, hasta su espina dorsal, cómo estos diferentes niveles y capas tienen funciones que van desde los más complejas desde arriba, digamos, viendo aquí tenemos esta visión desde arriba del círculo, es decir, desde acá, hasta la espina dorsal, como son funciones de más complejas a más sencillas en el sentido autonómico, es decir, las que no controlamos, ¿no? Y decíamos que en cada nivel horizontal tenemos entonces mosaicos de complejidad que son billones de células y conexiones
que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y entonces aquí tenemos la visión otra vez, está en inglés, pero de cómo son estas diferentes funciones, que vamos desde la parte, desde la espina dorsal, lo que tiene que ver con la temperatura, cuestiones arteriales, presión sanguínea, etcétera, hasta el pensamiento concreto y abstracto. Ahora, muy importante que no quiero que se olviden, estas divisiones que hacemos tienen sobre todo un fin pedagógico, un fin para que yo pueda decirles, miren, aquí más o menos así es como funciona el cerebro, pero eso no significa que nosotros percibimos y creamos conocimiento a través de estas divisiones, sino más bien de la integración. ¿Se acuerdan, no? De nuestra primera sesión, integración multimodal. El cerebro es un organismo, es un órgano, es un sistema que funciona en conexiones. Alguien aquí recordaremos algunos de los mitos de los que hablamos de las primeras sesiones sobre el cerebro. Uno de los mitos era precisamente eso de ¿cuál es el porcentaje que usamos de nuestros cerebros? ¿Alguien se acuerda? Para ir, y también para darle la bienvenida a quienes están integrándose por primera vez, que nos quede muy claro cuáles son los mitos sobre el cerebro. ¿Cuál es el porcentaje que usamos? Números complejos, ¿verdad? Mito, realidad. ¿Se acuerdan? Mito. No es que usemos nada más el 15, 20, 30, 40, 50%. Estamos siempre usando, diferentes partes del cerebro están en constante comunicación, tanto en reposo como en modo de activación, ¿sí? Segundo mito. No sé si alguien alguna vez haya oído hablar sobre los hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y dirán, yo soy una persona que usa más el hemisferio derecho, porque tengo una capacidad más creativa, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Sí, Alejandro. Veo que levantabas la mano, sí. También es un mito. Eso de que yo soy más, es como yo uso más este porque soy más creativo. No, no, no. Otra vez, siempre estamos hablando de integración, de comunicación. Entonces, esto va a ser muy importante porque si no entendemos esta parte, ¿cómo podríamos comprender cuál es el efecto de los episodios traumáticos, del estrés excesivo y tóxico, si no podemos, en principio, saber que nuestro cerebro siempre está en constante comunicación integrativa con nuestro cuerpo y con el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, quitémonos los mitos, ahí dejamos 2 de fuera para que entonces podamos avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, esto nada más estamos repasando, ahora sí vamos a lo nuevo, ¿no? Entonces voy a regresar a la presentación. Y vamos a hablar entonces de trauma hoy, y ese es el primer concepto que es importante. Trauma, desde la etimología griega, significa herida, una herida, ¿no? Y entonces el trauma lo podemos ver en varios niveles. Por un lado, efectivamente, una herida, por ejemplo, una herida física, me caigo, me doblo el pie, tengo un accidente en el coche, etcétera, etcétera. Eso dejaría trauma, es decir, una herida que deja su huella en mi cuerpo, pero también en mi mente. Por otro lado, trauma es esa respuesta que tiene mi cuerpo, que tiene mi mente, ante ese evento desgarrador, ante esa herida. Y esta herida la podemos definir en múltiples aspectos. Podemos hablar de heridas físicas, podemos hablar de heridas psicológicas, o para quienes tienen esta arista en sus vidas, podemos también hablar de heridas espirituales, ¿no? Entonces, otra vez, siempre es muy útil pensar las etimologías y al referirnos a estos elementos, y entonces yo quiero que vuelvan a la noción de herida. Eso es lo que quiero que primero pensemos en cuanto a trauma, ¿no? Y ahora bien, antes de que me vaya por acá, hablar un poco de la cuestión neurobiológica,
yo quisiera preguntarles en la cuestión del trauma. ¿Qué es lo que saben de cómo afecta a nuestra mente y a nuestro cuerpo? ¿Alguna vez han experimentado eso? ¿Alguna vez han escuchado, leído? ¿Les mandé un video? ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Cuáles son las características de alguien que ha sufrido un trauma? ¿Alguien podría participar? Es un tema común en películas y demás, ¿no? Y acuérdense, pueden participar ya sea en el chat, simplemente abran su micrófono, o pueden usar la función de levantar la mano en la sección de participantes. ¿Qué nos hace el trauma? Puede ser que es algo constante y que se activa pues de manera inesperada por alguna razón que no sabemos bien por qué y de pronto ya como que nos llega un flashback de una situación desagradable o algo así, ¿no? Y bueno, que siempre tiene que ver con algo negativo, que nos despierta sensaciones negativas o incómodas. Exacto, Luanda. Y ahí vamos a la primera, lo que nos dice Luanda en estas alteraciones perceptuales. Es nuestra primera y el área del cerebro de las más importantes de las que les quiero hablar hoy cuando tenemos un episodio traumático. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a imaginar un escenario. Yo he sido buleado, ¿no? Vamos a imaginarme esto, ¿no? Y han pasado ya varios años de que yo estaba en ese ambiente tóxico donde yo era buleado, y de repente estoy en una fiesta, se escuchan varias voces a mi alrededor. A ver, vamos a ver antes de que continúe, veo que nos ponen liberación de hormonas, sensaciones, percepciones, hay hechos y cada hecho tiene una emoción. Exacto, vamos a efectivamente a ponerle un poco más de contexto científico a esto que nos platica, no recuerdo el nombre, pero porque estuvimos platicando hoy por el chat para que viniera de la Asociación de Alzheimer. Sí, vamos a hablar específicamente del hipocampo y de la amígdala. Volvamos al escenario. Estoy en la fiesta, me rodean personas y de pronto Lorena, gracias Lorena, y yo escucho y me empiezo a sentir algo incómodo. Me empiezo hay algo que no funciona, me empiezan a sudar más las manos, mi corazón va más rápido, y de repente poco a poco me voy dando cuenta que una voz entre la fiesta se parece a uno de los agresores, ¿no? Y entonces eso puede llevarme a tener alucinaciones, puede llevarme a tener flashbacks, es decir, a revivir el momento. Y entonces estaríamos hablando de, efectivamente, nuestra primera área, que es el tálamo. Y el tálamo, si se dan cuenta, es esta área verde aquí que está más brillante. Y el tálamo, que está abajo del hipotálamo, tiene una cercanía, tiene una cercanía con nuestra espina dorsal. ¿Qué es lo que hace el tálamo? El tálamo es como, digamos, el receptor, más bien el centro de comando de nuestras percepciones. Entonces, acuérdense, esto pasa rapidísimo, que ustedes escuchen ni siquiera este sonido y vean mis dedos moverse. Todo esto pasa en milisegundos, nanosegundos inclusive. Y entonces tenemos la situación que mi percepción es alterada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tener un momento de disociación, es decir, que yo ya no estoy en mi cuerpo, sino que vuelvo al pasado, como nos decía Albando, o sea, estás atrapado en esa cuestión negativa, o como nos dice Margarita, tenemos esa constante amenaza de peligro o de muerte. Yo me salgo de mi propio cuerpo, me salgo del propio contexto y mi percepción está completamente alterada, ¿no? El estrés postraumático, que es un padecimiento que tiene que haber una serie de síntomas que hayan durado por más de un mes después de un evento intenso y traumático. Precisamente algunos de estos síntomas son esa pérdida, esa alteración sensorial que nos hace sentirnos completamente a merced
de las pesadillas, ¿no? Entonces ahí vamos con el tálamo. La amígdala es otra, y nos mencionaba ahí Lorena, otra muy importante, pero antes de que yo eche el rollo, ¿alguien recordará lo que hemos hablado? ¿Alguien recuerda qué es la amígdala? No son las de la garganta, esas son otras. ¿Cuál es la función de estas dos pequeñísimas, son como unas almendras? Tenemos dos. Están aquí en amarillo brillante, se las vuelvo a enseñar. Estas que tenemos aquí. ¿Alguien recuerda? Ya, envíale un mensaje de que estoy en un taller. ¿Alguien recuerda? Veo si en el chat. Lo voy a ayudar. La amígdala tiene la función primordial. Tiene que ver con la memoria, sí, efectivamente. Pero algo todavía más básico en la cuestión de la amígdala es la expresión de miedo y la expresión de agresión, ¿sí? Entonces, volvemos al ejemplo. Si yo estoy otra vez reviviendo la pesadilla, entonces la amígdala, que es como este detector de humo de mi sistema nervioso, me indica, estoy en peligro. Hay algo que no está bien. ¿Y cuál es el problema de la amígdala? Es que tenemos el caso que ella reacciona, bueno, ellas más bien, reaccionan de manera tan veloz, mucho más veloz que nuestra corteza prefrontal, es decir, la parte, lo que decíamos, el exterior de la rocaleta, reaccionan de manera tan veloz que entonces esta desintegración que causa el trauma me conduce a conclusiones veloces, muy sencillas, ¿no? Concluyo inmediatamente que estoy en peligro. Sin siquiera antes, como les decía en el ejemplo, hubo un momento en que yo me sentía pues incómodo, sudada, decía, pero todavía no había ubicado que había alguien ahí que tenía una voz similar a un agresor. Todavía no lo había ubicado y la amígdala ya me había puesto en situación de peligro, en situación de aquí hay algo que está mal y tenemos que arreglarlo, ¿sí? Entonces, muy importante. Todo esto de lo que estamos hablando, obviamente tiene una función de supervivencia. El problema es que cuando el trauma opera una desintegración entre cerebro, cuerpo y contexto, entonces estos mecanismos de supervivencia dan el revés y se convierten en mecanismos de destrucción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el tálamo. Hablamos de la percepción, alteraciones perceptuales, amígdala, alteración en la cuestión de expresión de miedo, de agresión. Es curioso. ¿Alguien sabe qué pasa? Una persona que es propensa a la agresión, ¿qué hace si siente dolor? Voy a repetir la pregunta. Una persona que tiene más predisposición a ser agresiva por su contexto, etcétera, desarrollo hormonal, etcétera, ¿qué pasa con esa persona si siente dolor? ¿Se vuelve más agresiva o menos agresiva? Efectivamente, se vuelve más agresiva, ¿no? Entonces, de la misma manera, el trauma puede operar de una manera de que te dé miedo, es decir, de que te paralices, de que no sepas qué hacer, de que tengas toda esta cuestión, ¿no? O, por otro lado, que te vuelvas extremadamente agresivo. Yo no sé si ustedes han indagado un poco, por ejemplo, en qué es lo que pasa con veteranos de guerra y cómo muchas veces pueden tener estas explosiones de rabia que están relacionadas otra vez con un desbalance en la cuestión de la amígdala y por supuesto, el tálamo. Ahora bien, hipocampo. ¿Se acuerdan de qué era el hipocampo? ¿Cuál es la función del hipocampo principal?
Hablábamos sobre ver esta parte del cerebro que es este morado brillante, que parecen como los cordones de unos lentes, digamos. Hablábamos, la metáfora era pensar sobre las tortas hipocampo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la metáfora de la torta? Decíamos, quiero que mi torta no sea tan sencilla, pero tampoco tan atascada. Empieza con M, termina con A. La palabra que quiero. Exacto, memoria. Gracias, Lorena. El hipocampo, en conjunción obviamente con la amígdala, también, exacto, la plasticidad neuronal, les he dicho que en la cuestión de los ejercicios que hacemos aquí, la neurogénesis, donde aparecen nuevas neuronas, es principalmente en el hipocampo, sobre todo en la etapa adulta, ¿no? Esa es la que más se puede estimular. Que además aquí es curioso, tal vez más adelante Lorena quiera participar, si está en la cuestión de trabajar con pacientes con Alzheimer, cómo estamos tratando de ver cómo la estimulación cognitiva puede llegar a traer la neurogénesis, especialmente en esta área. Entonces, ¿por qué hablábamos de una torta? Porque la memoria excesiva básicamente, salvo ciertas excepciones, prodigios, por ejemplo, la memoria excesiva no existe. Hablamos antes de Borges y de Funes el Memorioso, este hombre que podía recordarlo todo y que termina siendo destruido y aplastado por completo por su propia memoria. Y tampoco queremos no tener una memoria plástica, elástica, que nos permita aprender, ¿no? Aprender no nada más para nuestras tareas cotidianas, nuestras profesiones, sino también para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa si yo les digo, el trauma cuenta su propia historia? ¿Qué entienden por esa frase metafórica? El trauma cuenta su propia historia. ¿Qué significa eso? Y sin pena pueden activar su micrófono y compartir sus ideas. ¿Qué significa el trauma cuenta su propia historia? Puede ser que como hayas tenido la herida, es la reacción que vas a tener frente a los demás, o cómo vas a ir procesando toda tu historia de vida a partir del trauma. Tus emociones, tu personalidad, todo eso va a empezar a cambiar de acuerdo al trauma o a la herida que estás. Bueno, es lo que se me viene a la mente, ¿verdad? No te disculpes, Lorena. Exactamente eso es lo que estoy buscando. Que el trauma, vamos a ver qué nos dicen aquí, recuperar la memoria del momento en que se originó el trauma. Podemos ver dos cuestiones interesantes. Por un lado, la alteración, el evento traumático puede ser tan desgarrador que mi cerebro bloquea la información. Se destruyen las redes neuronales y entonces me bloqueo. Sin embargo, eso no significa que el trauma no deja una huella. Por supuesto, ¿por qué? Porque se ha roto esta red neuronal y entonces yo estoy afectado, ¿no? Esa es una posibilidad de la que nos habla la maestra Tere. Ahora, de lo que nos habla Lorena, hemos hablado en ese taller y el título del taller es Imaginación y Trauma, que precisamente si hablábamos que la imaginación como una característica esencial del ser humano y como una gran habilidad que tenemos para desarrollarnos, para sobrevivir y para hacer cosas verdaderamente extraordinarias en el reino de la vida en este planeta,
y que eso significa billones de conexiones integrales, rapidísimas, que me permitan simplemente, por ejemplo, poner todas estas diapositivas juntas y explicarles estos temas. El trauma opera una destrucción de la imaginación. Y entonces yo empiezo a definir mi vida con base en lo que me han hecho, en lo que he sufrido. Y me cuesta muchísimo trabajo imaginarme una alternativa a mi vida. Y empiezo entonces a categorizarme y categorizar a lo que me rodea. ¿Sí me explico? Entonces, por eso decimos que el trauma, o sea, yo puedo ponerle, y eso es lo trágico, lo dramático de ese tema, es que el trauma puede tener este proceso digamos, de recreación a tal nivel que entonces yo ya no tengo una historia propia, sino que mi historia está definida con base en mis enfermedades, en mis eventos desgarradores, en lo que las personas me han herido, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando al fortalecer la imaginación como una batalla en contra del trauma es precisamente cómo le damos la vuelta, cómo volvemos a abrir esos canales que han sido rotos, esos canales que están desintegrados y podemos tener una nueva historia. Pero aguas, esto se dice más fácil de lo que es, porque el trauma opera una destrucción a diferentes niveles, ¿no? ¿Qué significa esta frase de William Faulkner? El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. ¿Qué significa esto? Pues que siempre tenemos justo presente nuestra historia, entonces el pasado siempre es presente porque lo tenemos con nosotros todo el tiempo y no lo dejamos atrás y lo olvidamos. Puede ser. Sí, tenemos... ¿De qué nos habla William Faulkner? Nos habla de una presencia tanto biológica, es decir, yo traigo, no únicamente vamos a ver el trauma, se convierte en la historia de sí mismo, y eso que nos dice Margarita, el trauma se convierte en el dueño de la historia de sí mismo, y eso provoca que aparezca sin la contención de la propia persona y genere más dolor. Sí, efectivamente, ¿no? El trauma se impone. Y hablando sobre el pasado, otra vez, aún si has borrado ese evento, sigue habiendo una presencia en ti, una presencia a nivel neurobiológico, uno. Podemos irnos más atrás, podemos entonces hablar, bueno, ¿qué pasa también con la cuestión de la historia que venimos cargando? Si yo nací en México, ¿qué significa nacer en México? ¿Que no estaría yo también reintegrándome a un complejo flujo de símbolos, lenguaje, historias, prejuicios, puntos ciegos, virtudes, defectos? O sea, yo me integro a la historia, ¿no? Acuérdense, el mundo existía mucho antes de lo que ustedes, de cualquiera de nosotros, desde que antes que cualquiera de nosotros hubiera nacido, y el mundo existirá mucho tiempo después de que cualquiera de nosotros muramos, ¿no? Aún si hablamos sobre el calentamiento global, nos acabamos primero nosotros como especie que el planeta en sí, ¿no? El planeta ahí seguirá con nuevos cambios en sus efectos termodinámicos, en su entropía, pero ahí va a estar. Entonces hay que pensar en esa idea. Antes de que yo naciera, el mundo ya existía y el mundo existirá después de que yo me muera, ¿no? Entonces esa presencia de la que vamos a hablar. Y vamos a entrarle, antes de entrarle al rollo más biológico, yo quiero saber, nada más así como para más o menos medir la habitación, y de todas maneras leeré algunos fragmentos. ¿Quién tuvo oportunidad de leer el breve artículo que hablaba sobre el poema de Paul Celan que les envié en el correo? Nada más quisiera como ver, Margarita, si pudo. ¿Quién más?
No importa si no pudieron, nada más quiero darme como una intención. Alejandro pudo, Luana también, doña Tere. ¿Alguien más? Vamos a, ya que veo Laura también, vamos a leer algunas partes del poema. Y vamos con este complejo y doloroso, con estos complejos y dolorosos versos, nos vamos a dar el salto a la biología. Entonces acuérdense, esto para la neurogénesis hemos hablado sobre pensamiento analógico, tratar de comparar ideas muy disímiles. Entonces vamos a agarrar poesía y de ahí nos damos un brinco a la biología. ¿De acuerdo? Espero que estén conmigo. Entonces vamos a hacer una interpretación de este poema. Permítanme, voy a abrir la pestaña primero, que es Fuga de la Muerte. Poema muy clásico del gran Paul Celan de Rumanía. Un poema doloroso. Veo algo en el chat. No, todo bien, perfecto. Entonces voy a leer. Voy a leer algunas partes. Fuga de la Muerte de Paul Celan. Leche negra de la madrugada, la bebemos en la noche, la bebemos en la tarde y la mañana, la bebemos en la oscuridad. Bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en los cielos, así ya seremos más holgados. Un hombre vive en la casa, se divierte con las serpientes, escribe cuando cae la noche, escribe Alemania, tu pelo dorado, Margarita. Lo escribe y se pone delante de la casa. Brillan las estrellas, llama silbando a su manada. Silba para que vengan sus judíos y caben una tumba en la tierra. Él manda a nosotros, entona ahora una melodía para que bailemos. Antes de continuar, vamos a tratar de ver de qué está hablando aquí Paul Celan, para no solo hablar de historia, porque vamos a hablar de historia, obviamente de literatura y de biología. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene medio captó también con la explicación del poema? Es un poema complejo, ahora que, pero vamos a estirar las neuronas. ¿Qué es esto? Alejandro, ¿tienes algún comentario? No sé si me estoy confundiendo. No. Sí, que habla de todo lo que sufrieron, ¿no? En los campos de concentración, de esa idea falsa de que existía una raza superior y de todo lo que hacían por ejemplo, el que escribía la carta, que se lo escribía, creo, a su esposa, y que mientras ellos sufrían y llamaba a los demás para que cavaran ahora sí que su propia tumba, Sí. y que ellos sabían que en algún momento tendrían que morir, pero que en el cielo su tumba iba a ser más grande y estarían más soldados. De eso más o menos entendí que hablaba también parte de la descripción que tenían en el poema. Muy bien, gracias Alejandro. Algo un poco más dramático en la cuestión de las tumbas en el aire también se refiere a cuando eran incinerados muchos de los judíos. Entonces es también la idea de que es una idea de explotación. Ustedes tienen que cavar su tumba, tienen que bailar, porque tiene que ser divertido, tiene que ser agradable. No quiero que me demuestren su dolor, no quiero ver su sufrimiento. O sea, es todavía más violento, porque aquí dice, Él manda a nosotros, entona ahora una melodía para que bailemos. ¿No? Entonces, ahí pensar en la cuestión traumática y con los agresores a nivel histórico, a nivel individual, los agresores no suelen tener mucha empatía ni disfrutan ver a la gente llorar, ¿no? Ni escuchar su dolor, ¿no? Es como, no. Pensemos en dichos machistas clásicos en México y ahí tendrán entonces ustedes esta idea de Él manda, entona ahora una melodía para que bailemos mientras cavas tu tumba.
Ya, una tumba tanto en la tierra como una tumba en el cielo. Una pregunta, ahí va una bola curva, a ver si hicieron la investigación. ¿Quién es Margarita? ¿O a qué se refiere Margarita? Porque habla de Margarita y más abajo habla también de otra mujer que se llama Sulamita. ¿Alguien? Esa pregunta está más difícil. ¿Puedo hablar? Sí, sí, adelante. A ver si es así. Una Margarita parece ser que es la esposa del nazi Uh-huh. y la otra Margarita es una sulamita, es por lo tanto una judía. Sí, hay un poco más de... Otra vez, esta está media complicada, no se preocupen. Margarita se refiere no solamente a la esposa del nazi, sino Margarita es un símbolo de la cultura nazi. ¿Por qué? Porque Margarita es el personaje de Fausto, de Goethe, la gran historia del doctor Fausto que busca la ayuda del diablo para vivir prolongadamente, ¿no? Y Margarita es entonces esta figura de esta mujer de cabello dorado, que es blanca, perfecta, bellísima, que representa a Alemania en la cuestión de la cultura. Yo no sé si ustedes tienen esta noción sobre la Segunda Guerra Mundial, pero Alemania llegó a ser tanto autodenominado como lo que se ve alrededor, como un pináculo de la cultura, del desarrollo cognitivo, de las artes, etcétera, etcétera. Y entonces aquí lo que hace Paul Celan es jugar con esa imagen, con la imagen de Margarita, y entonces entrar con esta como contradicción y decir, del gran lugar de la cultura y el desarrollo artístico y de la ciencia y la técnica, como lo es Alemania, surgen estos horrores. Y Sulamita es un nombre efectivamente judío, se refiere a una mujer judía, pero Sulamita también significa en hebreo la pacífica. Entonces, otra vez, tenemos estos simbolismos más profundos que nos van dando cuenta de no solo un drama histórico, sino también un drama biológico. Pero vamos por partes, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte, vamos a ver... el hombre grita, entonad más dulce, la muerte es un maestro de Alemania. Grita, tocad más oscuro los violines, solo así subiréis como humo en el cielo. Entonces tendréis una tumba en las nubes y yaceréis más holgados. Que entonces aquí también es la ironía, que desde el maestro de Alemania la muerte les dice a los judíos o a cualquier persona que es agredida, tú trabaja, tú haz esto, tú haz lo otro, y entonces podrás tener esa tumba en las nubes que se refiere nuevamente a esa brutalidad con la que muchos, miles, cientos de miles de judíos también fueron incinerados, ¿no? Y entonces ahí podrás estar más holgado, ahí podrás tener tu descanso, ¿no? Y entonces volvemos a los dos poderosísimos símbolos que, otra vez, con lo que les he explicado sobre quién es Margarita y quién es Sulamita, podemos tener más claro, ¿no? El final del poema. Tu pelo dorado, Margarita. Todo lo que representa el pelo dorado, la raza pura, la tez blanca, etcétera, etcétera. Los símbolos de la cultura. Y por otro lado, tu pelo ceniciento, Sulamita. Tu pelo quemado y destruido. La pacífica. Y pensemos entonces, nos dice, por ejemplo, el gran Robert Sapolsky, que es un gran neurobiólogo, mi favorito, que dice, a veces podemos dividir al mundo entre quienes sufren de úlceras y quienes ocasionan úlceras a las demás personas, ¿no? Para pensar en los contrastes de Margarita y Sulamita, ¿no? El símbolo del poder y de la supuesta civilización, muchísimas comillas, por supuesto, y Sulamita, la pacífica, pero la quemada, ¿no? Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué hablar de este poema, por qué hablar del Holocausto, o la palabra, la mejor palabra para referirnos a este evento es la misma palabra hebrea que es Shoah. Si ustedes usan esta palabra entre la comunidad judía es la más respetuosa. Shoah significa exterminación y es la más adecuada, ¿no? Bueno,
¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto? ¿Qué tiene que ver esto, el trauma? ¿Y cómo vamos a hacer el salto a la biología? Les voy a dar una pista y a ver si alguien alguna vez ha escuchado de esto o ha oído hablar de esto. Se descubrió algo bastante desgarrador, bastante espinoso, con los nietos de los sobrevivientes de la Shoah. ¿Alguien sabe? ¿Alguien les suena esto? Hicieron estudios con los nietos de los supervivientes de los campos de concentración y se dan cuenta de algo bastante preocupante. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien les suena? O a lo mejor pueden usar la imaginación y pensar, ¿qué habrá sido eso? Luanda nos dice trauma heredado. A ver, ¿a qué te refieres, Luanda? Si es que puedes activar tu micrófono. Pues puede ser que tal cual no hayan vivido ellos en carne propia el holocausto, pero pues con las historias de sus papás, de sus abuelos, como que lo interiorizan de alguna manera y lo llevan consigo aunque no vivieron el hecho, ¿no? Exacto, Luanda. Y no solo es la historia en sí, porque bueno, por ejemplo, alguien puede sufrir estrés postraumático sin directamente experimentarlo. También se puede dar el diagnóstico si, por ejemplo, alguien que tú amas ha sufrido un evento traumático. Eso puede crearte a ti también el estrés postraumático. Entonces, como nos dice Luanda, puede ser efectivamente que a los nietos, al escuchar las historias, al ver todavía la existencia del antisemitismo, es decir, la discriminación en contra de los judíos, eh, pueda eso funcionar como un gatillo. Estoy pensando en una pistola, el gatillo que vuelve a traer las historias. Pero hay algo todavía más delicado al nivel biológico. Entonces aquí vamos a hacer el brinco de la poesía a la biología. Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre, y sobre todo porque yo sé que este poema es duro. Una vez que empezamos a desentrañar el significado y vemos qué tan profundo era la visión de Paul Celan. ¿Alguna pregunta, comentario o sin pena? Después de esto vamos a jugar para que baje también el estrés y la intensidad. El poema te hizo llorar. Sí, el poema es muy doloroso y vamos a hablar más adelante de lo que dice el artículo sobre esta sentencia brutal de Adorno. Vamos entonces, bueno, antes de hablar de la parte biológica, quisiera tener su opinión antes de entrar a esta cuestión del trauma se hereda. Vamos a meterle un poco de teoría a esa, porque no es tan simple, pero tampoco es tan, o sea, no es tan de manera tan directa, pero eso no significa que no haya riesgos, ¿sí? Pero antes de eso, en el artículo, antes de que se habla brevemente de que Theodor Adorno, otro pensador judío, filósofo, de los que lograron escapar de Europa y llegar a las universidades en Estados Unidos, él dijo que después de Auschwitz, el campo de concentración más brutal, escribir poesía era una barbarie. Era, es decir, un acto desgarrador. ¿Qué entienden ustedes por eso? Y de ahí nos brincamos a la biología. ¿Qué significa eso? Que después de Auschwitz, la poesía, después de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas, de Hiroshima y Nagasaki, la poesía ya no vuelve a ser la misma. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que significa?
estirar las neuronas. Sí, Laura, dime, activa tu micrófono con toda confianza. Bueno, al leerlo a mí me conmueve de cierta manera, pero también como que me hace así algo de decir, uy, qué feo, ¿no? No sé, de dejarlo, como no quererlo ver, como omitirlo, ¿no? Como que no existe o no existió. Pero sí, al ir, bueno, yo no me hubiera imaginado de que alguien hubiera podido plasmar el dolor que sintió, que miraron, o no sé, me imagino a esa persona, no sé quién es esa persona, si la haya vivido o le hayan platicado, pero para mí yo no había escuchado poesías, pues de amor sí, que sufren y todo, pero no de una conciencia social de cómo sufrieron esas personas a nivel, no individual, sino de masas. Y sí la verdad, sí me deja como algo descrebajada, como el corazoncito medio, híjolas, como que puede existir esas cosas. Y sí me parece que las comparaciones que hace entre las personas, como la leche blanca, los colores, entonces a mí no se me hubiera ocurrido hablar sobre el dolor de esa manera. Tiene una cierta motivación, pero sí es algo difícil para mí. Es todo. Gracias, Laura. El poema es complicado y acuérdense, yo les decía desde el correo que el tema de hoy pues es delicado, pero vamos a tener espacios de sanación y recomendaciones y todo, no se preocupen, pero es importante hablar de esto por lo que sigue, ¿no? Es decir, un horror como este no está del todo lejano, nos dice la maestra Tere en el chat. La poesía describe los horrores vividos, sí, pero algo más fundamental nos habla Adorno al decir que la poesía después es un acto de barbarie después de Auschwitz, porque hay una dimensión brutal de la vida en contra de la poesía. La poesía podrá hablarte de algo, podrá crearte imágenes, como por ejemplo el hecho de la leche negra, que la leche negra es lo que se llama un oxímoron, es decir, una contradicción en sí misma. La leche es blanca y sin embargo la leche que beben aquí los judíos es negra. Esas contradicciones ya nos dan otro significado más profundo, otro nivel de significación que nos hace pensar entonces en el sufrimiento, en lo inconmensurable, es decir, lo que no se puede medir, esa es la palabra, del sufrimiento. Entonces vamos a hablar entonces del trauma, se los voy a escribir acá, del trauma intergeneracional. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque si lo evitamos, Laura y compañía, yo sé que es doloroso, yo sé que es complejo, yo sé que nos hace encogernos y que por un lado decimos, no quiero hablar de esto. ¿Para qué? Mejor ver una película, la vida. Pero es importante porque si no atendemos esto como sociedad, le crecen hongos, bacterias, virus, ¿no? Y eso permea en nuestras instituciones al estarlo ignorando, al no atender las consecuencias de un proceso como ese, que todavía está aquí. Pensemos en lo que nos dice Faulkner, el pasado no ha pasado, ni siquiera es pasado, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de esto. Y vamos a hacer entonces el salto a la biología para entender el trauma intergeneracional. Y una vez que tengamos la teoría, tendremos ya la base para el taller de hoy e irnos para arriba, ¿no? Entonces, ahorita vamos a bajar todavía más al abismo. Ojo, cuidado, lo que necesiten ahorita, si necesitan tomar más agua, salir, etcétera, vamos a irnos más al abismo, vámonos más hacia esas tumbas, tanto en la tierra como en el cielo, para entender y luego buscamos la sanación juntos. ¿Les parece? Entonces, permítanme, voy a volver a la presentación. Listo. Entonces, aquí está. La ven, ¿verdad? Bien. Conceptos básicos, para que entendamos cómo es que el trauma, no como tal se hereda, vamos a hacerlo un poquito más, vamos a ser más precisos, ¿no? Conceptos básicos.
Por un lado tenemos el genotipo. Genotipo es la información genética en forma de ADN. La clásica imagen que ya han visto de hélice que define a las especies. El genotipo humano, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta que entre personas de diferente color de piel, etcétera, sexo y demás, la diferencia es nula, casi nula, ¿no? El fenotipo con F son características físicas y conductuales observables. Por ejemplo, yo tengo cabello largo y aquí se me riza un poquito abajo, pero es medio lacio, pero a la vez rizado. Eso sería una característica física que pueden ver ustedes. Conductuales observables, me gusta hablar con muchos gestos y demás, y soy medio dramático a la hora de hablar, eso sería otra característica observable conductual. Entonces piensa en el genotipo, todos tenemos eso que compartimos, y en los fenotipos es donde empezamos a ver las diferencias, ¿no? Pensemos en el poema, los fenotipos de la raza aria serían los que se consideraría, o sea, en una visión nazi sería esos fenotipos, tener esa tez blanca, el cabello dorado, etcétera, etcétera, significarían que tu genotipo es mejor que el de cualquiera. Obviamente eso es una idea ridícula, ofensiva, peligrosísima, porque no es así, pero así pensaban los nazis, para que les quede claro esta diferencia. Conceptos básicos. Vamos al siguiente nivel. ¿Qué es la epigenética? Si hablamos de genética, estamos hablando de la cuestión, les digo, de las hélices, de toda esa base de la definición de nosotros como especie. Pero la epigenética, que viene como de epicentro, es decir, piensen, por ejemplo, el epicentro de un terremoto es el punto donde se origina el terremoto bajo las capas tectónicas y cómo desde ahí sube hasta la superficie, y entonces se hace todo ese problema. Entonces aquí estamos hablando sí de un ligero cambio en el núcleo, digamos, pero que luego se expresa en las manifestaciones observables. Veo que tenemos algo en el chat. Sí, adelante, no se preocupen. De todas maneras, les recuerdo que esto está grabado, así que... entonces, tenemos esa conexión, ¿sí? Se trata de los cambios que se dan sin afectar la secuencia con la cual todos nacemos. Se pregunta la epigenética sobre cómo se da la variación a pesar de estructuras genéticas similares. Eso también nos ayudaría a entender por qué hermanos, teniendo los mismos padres, más o menos el mismo contexto, por qué se dan cambios, ¿sí? Y las marcas epigenéticas son altamente susceptibles a exposiciones ambientales. Esto tal vez está medio complicado, pero vamos a hacer una pregunta rápidamente. Así, quienes han nacido y crecido, por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, donde yo me encuentro ahora, donde yo nací y crecí, por la altitud, porque nosotros estamos a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué alteraciones físicas podrían existir en contraste a alguien que vive a nivel del mar? Sí, maestra Tere, adelante. Bueno, de principio considero, hay una diferencia entre, sobre todo aquí en los chiapanecos, de los que viven en la costa a los que somos de aquí de San Cristóbal. Las personas de la costa son como más exuberantes, más altas. Bueno, ustedes bien alto, ¿verdad? Pero lo normal es que seamos chaparritos, ¿no? Y pues siempre tenemos como la costumbre, que es una actitud, de siempre tener cosas en el cuerpo. O sea, que estamos acostumbrados a tener ropa. En cambio, yo a veces he escuchado con personas que son de la costa que dicen que aunque haya frío, ellos están sin suéter. Y digo, bueno, es que no tienes frío. Digo, sí tengo frío, pero no soporto nada tener encima de mi cuerpo. Entonces, ya es la costumbre de no tener cosas encima del cuerpo. Entonces, yo vería eso como así de muy rápido, sobre todo de lo que he visto en Chiapas, de los que somos de tierra fría y tierra caliente. Podemos encontrar algunas de esas diferencias así que tal vez tendrían más que ver con cultura y demás. Es un poco más complicada, tal vez, de definir. Me gusta la respuesta de Luanda, que nos dice capacidad pulmonar. Alguien que llega a San Cristóbal y hace ejercicio,
viendo de la costa, por ejemplo, le cuesta más trabajo respirar. Y puede ser que esa persona tenga una mejor condición que la mía y sin embargo nos vamos a caminar al Arcotete o subimos al Cerrito de San Cristóbal y yo llego más entero que esa persona. ¿Por qué? Por la cuestión epigenética. Las marcas epigenéticas que tienen que ver con cómo se expresan los genes son muy susceptibles al ambiente. Y entonces, si yo he nacido y crecido en un lugar de gran altitud, yo tengo una capacidad pulmonar mayor. Mis pulmones, la forma en que se expresan esos genes, han tenido un cierto cambio que me permiten respirar mejor que alguien que nació en la costa. ¿Sí? Entonces, excelente, Luanda. Ahora bien, no es un cambio genético, porque no significa que si yo nací en San Cristóbal yo tengo 4 pulmones, ¿no? Eso sería un cambio genético y yo ya sería una nueva especie. Estamos hablando de expresión de genes. ¿Sí ven la ligera diferencia? No son 4 pulmones, no son 3 brazos, no porque, si nací en la costa, tengo dedos palmeados y puedo nadar o sea, no. Son expresiones que nos permiten, es como por ejemplo, en el mismo cuestión, lo que nos dice la maestra Tere, en la resistencia a las temperaturas, ahí ya tienen también un ejemplo, ¿no? Ahora, si hubiera un cambio genético, los cambios genéticos tardan muchísimo tiempo en aparecer. Si es que yo tuviera los 4 pulmones, yo no viviría para ver mis 4 pulmones. Tal vez mi nieto, tal vez tendría sus 4 pulmones. Pero los cambios epigenéticos son bastante veloces, mucho más veloces, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien? Entonces, pensar en la capacidad pulmonar, ¿no? Volvamos aquí. Entonces, sí, adelante. También las niñas de la costa se desarrollan mucho más rápido que las niñas de los Altos de Chiapas. Sus características sexuales pareciera ser que son mucho más veloces en expresión que las niñas de los Altos o de Tierra Fría. Eso yo no lo podría afirmar en una cuestión científica, no lo sé, tendríamos que hacer
acompaña toda la vida. Externalizar puede ser hasta un ejercicio caricaturesco. ¿Qué tal si en lugar de que yo esté siempre constantemente pensando en el problema como inherente a la sociedad, inherente a mí y a mis características, lo veo entonces como no es que Diego sea un inútil, sino que la inutilidad tiene cachos y cola y bigote y panzona y le encanta echar trago y demás. Entonces, la inutilidad es un monstruo que está ahí y que me causa problemas, ¿no? De la misma manera, el externalizar nos permite quitarnos prejuicios hacia los otros grupos. ¿Qué es lo que hacían los nazis? Pues todos los judíos y demás, mexicanos, gitanos, todos los que no sean arios, son una basura, ¿no? El argumento contrario sería, no estamos hablando de esencias, estamos hablando de conceptos, de sustantivos, como que veo. Ándale, como en Harry Potter, ¿no? ¿Tú te refieres tal vez al hechizo Ridiculus o a qué estás pensando? Sí, cuando tienen como miedos y el maestro les dice que piensen en su miedo, pero que justo lo ridiculizan para que les deje de dar tanto temor. Sacarlo de ti, no es tu esencia. El miedo, algo que nos decía Lorena hace un rato, el miedo, decíamos, el trauma cuenta su propia historia y el miedo llega a definirte. No permitas eso. Obviamente, esto es muchísimo más complicado, pero espero que me estén captando que estos no son como, ay, la superación personal fácil. Estoy tratando de desentrañar ciertos procesos cognitivos para llegar a la autohipnosis, ¿sí? Ese es el objetivo. Es un poco más, no es así como tan rosa, ¿no? No es superación personal barata, vamos a tratar de desentrañar las telarañas y autohipnotizarnos, ¿sí? Excelente ejemplo, Luanda, gracias. Escalas. Romper las dicotomías y reconocer que existen grados en nuestra experiencia. Soy un inútil y soy un tarado, todo está jodido, todo está mal. Claro, la dicotomía es bueno o malo. Todos los indígenas están mal, todas las mujeres no saben, todos los niños, todo, ¿no? Acuérdense, porque estamos hablando de trauma intergeneracional y trauma individual. La dicotomía es precisamente la división blanco-negro. Es esto o es lo otro. Y todo lo demás es chingo. No hay gris, no hay gradación, no hay paleta de colores, nada. Absolutamente nada. Peligroso a nivel individual porque te va a seguir destruyendo. No te va a poder permitir hallar alternativas. Todavía más peligroso a nivel social. Las dicotomías son de las cosas que más le temo en la vida, sinceramente. Si me preguntan, Diego, ¿a qué le tienes miedo? A la dicotomía. Porque la dicotomía eventualmente lleva al ashram, a las tumbas en el aire. Eso es a lo que lleva la dicotomía, en su forma más extrema, ¿no? Entonces, si hacemos gradaciones, escalas, me permite moverme de lo abstracto a lo concreto. Estoy jodido, ¿no? Pero ¿qué significa estar jodido? Eso es bastante abstracto, ¿no? Hay muchas maneras de estar jodido. ¿Por qué no lo hago un poco más concreto y le pongo escalas, le pongo colores, le pongo números, escaleras, dibujitos, laberintos, ¿no? Y digo, bueno, estoy jodido en un nivel 2.0, ¿no? No sé. ¿Por qué? Porque entonces así puedo medir mi progreso y crear estrategias. Es decir, a ver, si estoy aquí en un 5, ¿qué necesito para estar en un 5.5? ¿No? Por ejemplo, hago más concreto el problema que me aqueja. Y muy importante a nivel social, dejo de pensar a través de las dicotomías. Y veo que la vida es gradación. ¿No? Número 6, metáforas. Usar la creatividad y el lenguaje simbólico para cambiar tu narrativa. Esta es todavía más superior. Si la logran, es maravillosa. Todos usamos metáforas a la hora de hablar, ¿cierto? Pues es naturaleza humana, ¿no? El chiste es, entonces, tener la posibilidad de
usar esta capacidad creativa de pensamiento humorístico, simbólico y demás, no solo para darle un giro a mis problemas, es decir, si antes hablábamos de la externalización, por ejemplo, y de que el miedo lo ridiculizo y le pongo, pues no sé, disfraz, vestido, qué sé yo, estoy usando metáforas. Estoy transformando al problema con la imaginación para entonces auto-hipnotizarme y desarrollar mi imaginación. Esto, si lo llevan al extremo, ¿qué tenemos como resultado? Un poema como Fuga de la Muerte, ¿no? La metáfora en servicio de la transformación histórica, inclusive, ¿no? Y por último, presuposiciones. Ubicar aquellas negativas y orientar nuestro pensamiento hacia el futuro de manera positiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una presuposición? A ver, veo en el chat. Ay, permítanme, no lo abrí. No puedo verlo. Suponer antes del hecho. Exactamente, ¿no? Todos los mexicanos son borrachos. Por ende, Diego es un borracho. No, a mí no me gusta tomar, ¿no? Presuponer. Soy un jodido. Entonces, todo lo que yo voy a hacer va a salir jodido, ¿no? Yo soy una persona muy ansiosa. Por ende, todas las relaciones que entable voy a estar nervioso y la voy a echar a perder. Presuposiciones, ¿no? Al entender esto, al entender cómo las presuposiciones, al hacer esto presente, acuérdense, yo quiero que todos estos consejos los hagan presentes en su mente para reestructurar su proceso cognitivo. Al hacerme presente, a ver, es cierto, todos los seres humanos tenemos presuposiciones. Muchas de ellas son positivas, por ejemplo, que yo les dijera, una presuposición mía es que con una estimulación cognitiva poderosa puede haber neurogénesis. Eso es una presuposición. Que al estar haciendo toda esta plática, ejercicios, videos, bla, 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 en algunos de ustedes puede haber esa estimulación que cree nuevas neuronas. Qué presuposición tan esperanzadora, ¿no? Pero las hay negativas también, ¿no? Entonces, el consejo aquí es, ubica tus presuposiciones, es una persona aquí o son dos mujeres o es una. Ubica las que son negativas y orienta tu pensamiento hacia el futuro de manera positiva en este proceso de autohipnosis. Las presuposiciones que yo tengo son negativas. Si es así, ¿cómo las destruyo? ¿Y cómo oriento para pensar no solamente en que no soy un jodido todo el tiempo y que todo lo que voy a hacer va a salir jodido? O en la parte social, no todos, como habría pensado un nazi, no todos los judíos merecen la muerte, por ende, pues a lo mejor podemos resolver este problema de una manera distinta, ¿no? De arriba para abajo, aquí están todas, otra vez. Empezamos en la parte azul. Para que esto poco a poco, con todos estos ejercicios, puedo yo empezar con el tiempo. Obviamente la autohipnosis es un proceso. No es algo que de un día para otro se logra, pero al estarme autohipnotizando, eventualmente este ejercicio cognitivo que empieza aquí va a empezar a regular las funciones autonómicas. Y están las 7 otra vez. Normalizar, reencuadre, excepciones, externalizar, escalas, metáforas y presuposiciones. Y por último, de abajo para arriba. Es decir, ¿qué pasa con las funciones autonómicas? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si el trauma te destruye en todos estos niveles, también hay que atacarlo en un nivel a la inversa, no solamente en la parte más racional. Entonces tenemos que la meditación, el baile, el ejercicio y simplemente escuchar música son operaciones
que al hacerlas, al integrarlas a tu vida, no es nada más otra vez el lugar común de que, ay, la meditación es buena o el ejercicio es bueno. No, esto acompañado. O sea, para sanar el trauma, tiene que haber una operación de arriba para abajo y de abajo para arriba, en la cuestión del sistema nervioso. Entonces, tengo que combinar estos ejercicios cognitivos de autohipnosis, de recreación imaginativa, con ejercicios que me permitan reconstruirme de abajo para arriba. ¿Sí me explico? Meditación, baile, ejercicio físico, escuchar música y solo escucharla y tratar de limpiar mi mente y solo disfrutar de los sonidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de abajo para arriba, no se olviden de su cuerpo, el cuerpo es afectado por el trauma, y de arriba para abajo, con los 7 ejercicios. Y para aprender, para retomar que entonces el trauma como herida, la epigenética como transformación de los genes que se expresan, de cómo se expresan los genes, perdón, resiliencia, la capacidad de afrontar la adversidad, pero no verla únicamente en términos positivos. Esto es lo que hay que llevarse hoy. Y con los últimos minutos que tenemos, ya saben que al final me quedo unos 5 minutitos para cualquier pregunta. Quiero hacer un juego. Un juego que representa tanto la percepción como la memoria. Y son estos juegos cognitivos que al hacerlos nos ayudan a ejercitar nuestro cerebro. Este juego se llama historia. El objetivo de este juego es muy simple. Cada persona va a añadir una palabra y vamos a crear una historia juntos, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, yo digo una palabra, yo digo él, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo veo que aquí la siguiente persona en mi pantalla es la maestra Tere. Entonces, la maestra Tere diría, por ejemplo, el mono, ¿sí? Entonces, ella repite la palabra que yo dije y añade una nueva. Y luego la siguiente persona tiene que decir, el mono es. Y luego, el mono es el mono es un cabrón, etcétera, 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 hasta que creamos una historia. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Memoria, atención, percepción, estar constantemente alerta de lo que pasa a tu alrededor, ejercitar tu cerebro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de jugar, vamos a ver qué pasa. Hay que crear una historia. Si te equivocas, fuera. Y obviamente estos juegos, como los anteriores que hemos hecho, ustedes le pueden poner los castigos que quieran y los pueden adaptar a sus fiestas y circunstancias, ¿no? Solo se necesita la voz. Entonces, vamos a iniciar. Y yo voy a ir cantando a las personas como las veo en mi pantalla. Si no están aquí, no importa. Ya veremos cómo le hacemos. Entonces, va maestra Tere. Día. Un día. Luego, no sé si Isabel está con nosotros. Y si escuchó la dinámica del juego. Un día estaba. Exacto. Alejandro. Si estás por ahí. Un día estaba pensando. Laura, te toca, Laura. Un día estaba pensando que llovía. A ver, Laura, ahora tú inicias. Tú inicia con una palabra. Ok. Ayer. Vas, Luanda. Ayer caminaba. Carla, si está por ahí. Hola, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Lentamente. Ay, perdón, ayer caminaba lentamente. Margarita.
Ayer caminaba lentamente aquí. Alicia. Ayer caminaba lentamente aquí en. Me toca a mí. Ayer caminaba lentamente aquí en las... Maestra Tere. Ayer caminaba lentamente aquí en las gradas. Doña Isabel. Ayer caminaba aquí lentamente en las gradas del. Ah, se le fue ahí, era lentamente aquí. Bueno. Otra vez. La idea de este juego, como cualquier otro juego de los que hemos creado, es para estimular neurogénesis. Un juego como este lo que hace es, tengo que poner atención a lo que los demás dicen, tengo que recordar y sobre todo muchas veces tengo que usar mi ingenio, porque esta historia puede tener, es infinito, son infinitas las variaciones que puede tener y es fundamental entonces recordar que para combatir el trauma necesitamos tomar una perspectiva desde arriba para abajo, es decir, con estos procesos cognitivos que nos permiten la autohipnosis, eventualmente normalizar, reencuadre, excepciones, externalizar, escalas, metáforas y presuposiciones, pero también pensar que el trauma tiene que atacarse de abajo para arriba. Lo que no necesariamente de entrada se relaciona con mi pensamiento crítico y abstracto, sino con lo que me hace reconectarme con mi cuerpo, como la meditación, el baile, los ejercicios y la música. Y estas recomendaciones tanto aplican para enfrentar el horror a nivel individual, que hay que normalizarlo y hablar de ello, sino que también el horror a nivel social. Y en esa vía, en esa dirección, la siguiente sesión, la última sesión, hablaremos sobre utopía. Les agradezco muchísimo su presencia. Yo soy el maestro Diego Suárez Rojas, director del Laboratorio de Movimiento, y esta fue nuestra tercera sesión del taller Imaginación y Trauma, cómo desatar tu potencial cerebral, los peligros del trauma. Voy a dar final a nuestra grabación para quienes nos ven en tiempo diferido y me quedo un par de minutos más si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias. Tengan todos una excelente noche.